Hola, ¿qué tal? Soy Abraham López y este es un resumen de la clase número 2 del curso de autoridad espiritual. La clase de hoy es rebeldía y desobediencia. Como ya vimos la clase anterior, en el resumen anterior, ahora sí vimos de dónde viene la autoridad, cuál es la fuente de la autoridad, especificando que Dios es el origen de la autoridad y él tiene una autoridad intrínseca y todo lo demás obtiene una autoridad delegada. Eh, Ahora vamos a ver otro punto importante, la rebeldía y la desobediencia, puesto que es uno de los problemas que nos encontramos al momento de tratar la autoridad, cuando no estamos de acuerdo con la autoridad y entonces empezamos a tener esas fricciones hasta el punto de llegar a un quiebre. Entonces vamos a ver de dónde nace, digamos, esta parte y qué es lo que nosotros como creyentes en Jesucristo tenemos que hacer. Va a haber dos escrituras principales. La primera es la de Isaías 14:12, como decía en la clase anterior. En el Génesis no está especificado qué pasa entre digamos, el inicio de la creación con el momento en que el hombre pisa esta tierra. No hay mucha especificación, pero viene más claro en otras partes de la Biblia. Y particularmente esto es una de ellas. Es una profecía, pero a la vez viene siendo una explicación donde Dios está dándole al profeta Isaías una explicación de cómo fue que Lucifer llegó a convertirse en el diablo, en Satanás, y cómo es que es destronado. Isaías 14, desde el versículo 12 al 15. Solamente vamos a leer una parte. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ojo con esa parte, seré semejante al Altísimo. Mas tú derribaderes hasta el Seol, a los lados del abismo. Esa es la primera parte que nos habla acerca de Satanás. ¿Por qué es que cae? ¿Por qué es que deja de ser el ángel preferido? Y se convierte ahora en un demonio, se convierte en un ángel caído, se convierte en una cosa despreciable. ¿Por qué se convierte y a su vez en enemigo? Porque quiso ser semejante al Altísimo. No estuvo de acuerdo con la posición que tenía, sino que quiso ser semejante al Creador. Y recordemos que todas las cosas y todos los seres que existimos, seres vivientes, no vivientes, somos seres creados con vida o inertes, como en el caso de la naturaleza. Todo ha sido creado por Dios. Él es el creador. Los ángeles mismos fueron creados por Dios, a diferencia de Dios. No hubo una creación para Dios, ¿sí? No lo sabemos, nuestra mente no alcanza a descubrirlo, pero forzosamente nosotros podemos ver incluso con la ciencia actual de que todo nuestro universo fue creado, tuvo un origen y necesita tener un agente externo que haya tenido esa creación, porque es una creación, un ser inteligente que tuvo un diseño sobre esa creación. No, no hay cosas al azar, hay muchas cosas que no podrían ser de otra forma. Entonces, bueno, vemos ahí que hay una creación inteligente, una creación que fue diseñada con una inteligencia por detrás. Entonces, en este caso, la creación trata de ser igual al creador y bueno, eso no es posible. Vemos también el pasaje de Ezequiel 28, del 13 al 17. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa era tu vestidura de cornelia, topazo, bueno, y otras piedras. Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, que te pusiste, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego paseabas, perfecto eres en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Hacia el final dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces, ¿qué está diciendo esta otra profecía en Ezequiel? También está hablando de esa parte donde hubo un orgullo, hubo un deseo de tratar de ser igual a Dios, de ser igual al Creador, y entonces por eso fue desechado. Y bueno, terminó con todo lo bueno que había en él. Ese es el origen de la rebeldía. Y el origen de la rebeldía está en la desobediencia, en la rebeldía, en rebelarse en contra de la autoridad, que recordemos, toda autoridad ha sido puesta por Dios. ¿Podemos tener diferencias con la autoridad? Sí, pero toda autoridad
Dios la ha permitido con un propósito y sobre todo con un propósito maestro, más grande del que podemos entender. A veces nosotros decimos, bueno, pero esto es injusto, tal o cual cosa. Sí, pero en el plan maestro de Dios, Dios lo ha permitido. ¿Por qué? Porque Él tiene planes mayores y sabe que algunas cosas de esas son necesarias. Incluso el sufrimiento en algunas ocasiones, Dios lo ha permitido para que su pueblo aprenda lecciones, para que su pueblo deje de hacer ciertas cosas y entonces tome el camino correcto. Uno de los mayores desafíos que tenemos como cristianos es enseñar a otras personas perdón, sobre la autoridad en un mundo donde todo gira en torno a la desobediencia o que cada quien haga lo que bien le parezca. Hay una cosmovisión que ha influenciado en una forma de pensar que no se abracen verdades y fundamentos de Dios, sino que cada quien viva de acuerdo a cómo quiere pensarlo. Ok, la controversia sí surge entre nosotros y esos pensamientos mundanos de quién es la autoridad, quién la tiene y por qué la tiene. De verdad es correcto que andemos bajo esa autoridad? Y quien la delega es verdaderamente una autoridad o solamente alguien se robó la autoridad y entonces está tratando de imponerse sobre nosotros. Esa es la premisa general que se hace el mundo y que normalmente también nos permea a nosotros como creyentes. Normalmente antes de conocer a Cristo venimos de una cultura donde se está cuestionando la autoridad y claro, es porque hay muchas autoridades seculares que no hacen un trabajo correcto. Entonces siempre está esa pregunta de que debería de obedecer a la autoridad. Y bueno, incluso hay movimientos que van en contra de la autoridad. Pero bueno, vamos a darnos cuenta de eso, pero sobre todo que necesitamos entender que la imagen de la autoridad representa a Dios mismo. No es Dios, pero representa a Dios, cada autoridad. Por eso es peligroso cuando nosotros pecamos contra la autoridad, porque no solamente estamos pecando contra la autoridad, estamos pecando en contra de Dios, porque Dios ha puesto estas autoridades. Y precisamente, así como vemos en estas escrituras, bueno, el diablo trata de poner su propio trono, el diablo trata de establecer su propio reino a la par del reino de Dios, ¿sí? A la par de lo que Dios ha establecido, Él trata de hacerlo. Nosotros podemos verlo también, digamos, en la cultura, como el diablo no tiene una vocación creadora como tal, sino una vocación más bien que transgiversa, que cambia, que modifica, que altera, que adultera, podríamos decirlo de alguna otra manera, adultera lo precioso que Dios ha creado. Es, el diablo no crea su propio mundo, no crea a sus propios, digamos, a su propia humanidad, sino de que toma la humanidad que Dios ha creado y entonces la pervierte. ¿Qué hace con la sexualidad? También la pervierte en algo que había sido un regalo precioso que Dios había dado al hombre y a la mujer, del cual no tenían que avergonzarse, pero viene el diablo y lo pervierte. ¿Qué otra de las cosas? Nosotros vemos los dones, los frutos cuando Dios ha puesto algo precioso, viene y lo pervierte. Un don musical, por ejemplo, un don de canto, un don de palabra, bueno, terminan convirtiéndose en perversiones cuando son pasados a manos del diablo. Entonces, nosotros necesitamos ver que todas esas cosas buenas que nosotros podemos tener provienen de Dios, pero cuando pasan por el diablo empiezan a ser pervertidas, adulteradas, ya no llegan en su formato original y después la gente se termina preguntando, bueno, es que esto ¿por qué es tan feo, no? Porque el diablo lo ha pervertido, el diablo lo ha transgiversado. Entonces, nosotros como creyentes también necesitamos ver que por ningún motivo debemos desobedecer a las autoridades. Esa es nuestra responsabilidad, porque de hacerlo así estamos viviendo una vida paralela, una vida en un lineamiento con el diablo, no a través de Dios, no a través de la escritura, sino estamos viviendo una forma paralela de hacerlo que no es la correcta y que no nos va a llevar a la vida. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, para vivir en esa vida eterna, necesitamos vivir bajo el regalo de Dios, bajo sus principios de Dios, porque la paga del pecado será la muerte. Entonces, nosotros necesitamos, si reconocemos que Jesucristo, que Dios es nuestro creador, entonces necesitamos aceptar la autoridad que Él ha puesto sobre otras personas. Necesitamos adecuarnos a cómo Jesús la representaría. Vemos los ejemplos de Jesús, cómo respeta las autoridades, aun cuando no está de acuerdo. A muchos de ellos los confronta,
pero él respeta las autoridades. Él pagó los impuestos del templo. Cuando van y le presentan la moneda romana y le hacen la pregunta sobre los impuestos a Roma, ellos podían calificarlo de traidor, o sea, de tener un pensamiento pro imperio, pero él dice, denle al imperio lo que le toca y denle a Dios lo que le toca. No significa que hagan uno u otro, sino que los dos deben cumplir con ellos. Cada una de nuestras autoridades debemos cumplir con cada una de ellas. No debemos decir, bueno, es que si obedezco a Dios, entonces ya no obedezco a otras, sino de que debemos obedecerlo en cada uno. Claro está, poniendo en primer lugar a Dios, obedecer a Dios antes que los hombres y ver la forma en cómo eso sí puede encajar. No precisamente obedeciendo en un sentido de participar de la maldad de nuestras autoridades, sino sí obedeciendo lo que sí nos corresponde. La mayoría de casos no tiene que ver con el fondo, sino con la forma que no nos gusta de una autoridad. Ok, vamos a pasar a otra sección, la caída del hombre según su desobediencia, Romanos 5:19, porque así como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esto tiene que ver otra vez con el Génesis y con los evangelios. El Génesis nos está hablando del primer Adán, los evangelios nos están hablando del segundo Adán. El primer Adán es el que peca y a través de él viene el pecado a toda la humanidad. Y el segundo Adán es Jesucristo, que al morir en la cruz por nosotros, entonces le da a todo el mundo esa posibilidad de ser hijo de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Juan 1:12, fueron llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos corresponde? Obedecer a Dios. Por medio de la obediencia a Él, entonces somos constituidos justos, no por nuestra justicia, no por nuestros méritos, no por nuestras acciones, sino porque Él nos ha justificado. Si analizamos la historia de la creación, vemos este paralelismo, cómo hubo una desobediencia. Dios les dice, no comas del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y entonces el hombre va y come. Hay más detalles en todo eso, pero el punto clave, el punto de inflexión es cuando el hombre come desobedeciendo a Dios. Él sabía, tenía la autoridad directa, tenía la dirección, el lineamiento directo de Dios, donde le había dicho, no comerás de este fruto. Y entonces va y lo hace, influenciado por el diablo, influenciado por su esposa. Él toma una decisión incorrecta, pero él sabía, Dios se lo había dicho en persona, de este árbol no comerás. Entonces él ejerce esa rebeldía en su corazón, tal vez no pensando en todas las consecuencias, tal vez minimizando lo que Dios había dicho, pero él toma una decisión equivocada y entonces entra el pecado a través de su vida. Y entonces él pierde autoridad. Y de hecho el diablo toma esa autoridad. ¿Por qué? Porque lo hizo pecar. Entonces le cede ese dominio sobre la tierra. Lo podemos ver en los evangelios cuando Jesús es tentado por el diablo le dice, si te arrodillas y te humillas ante mí y me adoras, entonces yo te voy a dar estos reinos me fueron dados. ¿Cuándo le fueron dados? Cuando el hombre pecó. ¿Por qué? Porque él tenía autoridad sobre la tierra. La Biblia nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Él tenía autoridad sobre esa tierra. De hecho, hay otras escrituras en donde habla del diablo como el príncipe de las potestades del aire, porque él tenía ese dominio. Pero al momento de que viene el hombre, Dios le da dominio a la tierra para gobernarla y sojuzgarla. Eso también está en el Génesis. Pero él pierde este dominio, cae en la trampa de Satanás y entonces es engañado y por lo mismo termina cediendo esta autoridad. Entonces, cuando el diablo se enfrenta con Jesús, le dice, todo esto me pertenece. Y sí, le pertenecía legalmente porque había hecho pecar al hombre. Le había entregado la autoridad el hombre sin saberlo. No estaba consciente de todas las cosas, pero Dios le había dicho, de este árbol no comerás. Esto me corresponde, esto me pertenece. Pero bueno, él fue engañado y bueno, pecó y entonces entregó esa potestad. Entonces, sí nos damos cuenta de que nosotros necesitamos en primer lugar obedecer a Dios antes que a nuestros propios deleites, nuestros propios pensamientos, nuestras propias experiencias o cualquier otra cosa de la que nos haga sentir bien. De este modo, la autoridad y obediencia, Dios nos da el principio que rige a nuestra humanidad y es fundamental para establecer el orden divino. Nuestro primer pensamiento al llegar a un lugar debe siempre ser averiguar quién es
la autoridad, quiénes son las personas a las que Dios quiere que nos sometamos. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios está esperando de nosotros, para no caer en esa trampa. ¿Sí? No, no precisamente puede haber otras personas, pero nosotros siempre debemos preguntarnos quién es la autoridad para entonces saber a quién corresponde que reportemos, que hablemos, que nos dirijamos, porque va a ser precisamente la persona que ha sido puesta por Dios y que va a tener la última palabra. ¿Sí? Podrá haber personas que ejerzan una autoridad sin haber sido delegadas, una autoridad de facto, pero nosotros debemos ir por qué autoridad corresponde. Hay algunos lugares donde hay una autoridad directamente delegada, pero hay otros lugares en donde no, simplemente es una autoridad de facto porque no hay una autoridad consensuada como tal. Entonces, bueno, necesitamos saber quién es la autoridad en todo lugar a donde vamos. Y solamente aquel que se sujeta a la autoridad puede ser autoridad. A veces pensamos, bueno, pero esta persona no se sujetó. Todos necesitamos un proceso de autoridad. Hay algunos que pasan diferentes procesos, pero todos pasamos por procesos de autoridad para poder llegar a ser autoridad, por muy mínima que parezca. La caída del hombre se debió a la desobediencia a la autoridad de Dios y en lugar de obedecer, dejó a Eva tomar a su esposa, tomar la decisión, siendo que él ya había recibido la orden directa de Dios de no tomar ese fruto. Entonces, basándonos en estos hechos, toda acción que es deficiente en la obediencia es una caída. Debemos cuidar esa parte. Y todo acto de desobediencia es una rebelión. ¿Por qué? Porque está en contra de Dios. Tal vez digamos, bueno, es que solamente hicimos algo pequeño. No, para Dios es una rebelión. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo sus principios, ¿no? Estamos dejando a un lado sus principios. ¿Ok? Pregunta para reflexionar, ¿qué harías para ayudarle a alguien a reflexionar si está actuando si están actuando de una forma sobre todo desobediente? ¿Qué harías? ¿Cómo podrías ayudar a aconsejar a una persona que está tomando una actitud de desobediencia? Las actividades, las acciones del hombre nunca deben ser gobernadas por lo que consideren bueno o malo, justo o injustas, sino deben ser motivados por un sentido de obediencia. ¿Sí? A veces nosotros pensamos que tal o cual situación es injusta y que nosotros podríamos hacerlo mejor y que si estuviéramos en la autoridad tomaríamos mejores decisiones, pero no nos corresponde a nosotros esa parte de tomar la decisión. Esa parte la tiene alguien más, está de otro lado. Nosotros nos corresponde en todo caso orar por nuestras autoridades, todas, cualesquiera que sean. Y vemos en la historia de Levítico 10, 1 y 2, que Nadab y Abiú tuvieron un acto de rebeldía, tal vez sin pensarlo. De hecho, hay otras escrituras que sugieren que probablemente estos dos hijos de Aarón, hijos del sumo sacerdote, posiblemente estaban ebrios y entonces presentaron un fuego, un incienso que no había sido aprobado por Dios. Entonces ellos pierden la vida, el Señor termina con sus vidas y Aarón se queda frustrado y bueno, viene una serie de cuestiones, de complicaciones con Moisés, pero lo importante de esto es que nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué si simplemente presentaron un fuego diferente? Sí, pero el problema es de que es algo sagrado, es algo santo. O sea, presentar algo delante de Dios. Dios no puede aceptar ese tipo de cosas adulteradas, ¿sí? Porque Él las creó y las estableció de una forma y Él quiere que de esa forma se hagan. Nosotros a veces pensamos, bueno, si lo cambio un poco, no pasa nada. Y no, en realidad, si lo cambiamos, nosotros estaríamos haciendo cosas parecidas a lo que hace el diablo, adulterando su palabra, adulterando las cosas buenas que Él ha creado tal como Él las ha creado. Entonces, nosotros necesitamos cuidarnos de ese fuego extraño. De repente vienen situaciones o cosas difíciles o cosas que parecen bíblicas, pero que no lo son. A la luz de la Biblia, son una contradicción. Entonces, necesitamos afinar nuestros oídos, escuchar la voz de Dios, tener su palabra en nuestro corazón para que podamos detectar esas sutilezas. En muchos casos son cosas muy pequeñas donde alguna persona que podría estar en autoridad podría estar diciendo algo que es incorrecto. Entonces necesitamos escuchar la voz de Dios para poder filtrar todo aquello que vemos, que escuchamos y saber si esto viene de Dios directamente o no. ¿Por qué? Porque eso nos permitirá a nosotros tener una mejor comprensión de la autoridad para también cuando ejercemos autoridad hacerlo de manera correcta. Y también quien no lo está ejerciendo de manera correcta, también
poder levantar la mano o poder orar por esas personas. En muchas ocasiones es más complicado orar por esas personas porque a veces los vemos como enemigos, pero en realidad Dios nos está llamando a misericordia y a que corrijan su camino. El fuego extraño significa servir sin haber recibido órdenes, servir sin obedecer a la autoridad, y alguien que ofrece fuego extraño nunca observa o nunca se sujeta al principio de autoridad delegada y lo pasa por alto como algo insignificante o innecesario. Entonces tengamos cuidado porque ese fuego extraño va a ser cuando pasemos por alto las sutilezas de lo que Dios ya había establecido. ¿Ok? Eso viene sobre todo en la cuestión del servicio, pero bueno, vemos otras manifestaciones de la rebelión. Mucho cuidado, vamos a enumerar algunas. Las palabras. La rebeldía de un hombre se expresa por medio de su lengua. La palabra va a ser siempre uno de los medios principales por los cuales se exprese la rebeldía. ¿Por qué? Porque hablamos en contra de una autoridad, hablamos en contra de su influencia, hablamos en contra de su llamado incluso, hablamos en contra de muchas cosas. Y sobre todo cuando empezamos a ver cosas que no nos agradan de la autoridad, podemos hablar de cualquier cosa. Finalmente, no hay una policía junto de nosotros que nos esté revisando cada palabra para saber si es cierto o no, si es correcto o es incorrecto. Y es muy dado a que nosotros hagamos juicios sobre una autoridad sin estar conscientes de la gravedad del problema y también sin tener todos los elementos necesarios. Así que las palabras, como no tienen en un principio una regulación, bueno, las palabras siempre terminan siendo parte importante de cuando se empieza con una rebelión, siempre hablando. Y hay diferentes formas. Una de los ejemplos que podemos encontrar en la Biblia es cuando Moisés toma una mujer cusita, una mujer de otro pueblo, y si bien la Biblia no dice que eso estuviera mal delante de Dios, así como Dios lo puso con otros hombres, como David con Betsabé, en ese momento sus hermanos se quejan dentro de sus corazones y murmuran contra él. Dicen, bueno, no, Moisés, aparte de Moisés, Dios también ha hablado a través de nosotros. Dios los escucha y Dios se enoja contra ellos. ¿Por qué? Por haber hablado mal en contra de Moisés, por haber tenido eso en su corazón. Jesús en muchos momentos les dice a los fariseos, ¿por qué están pensando así en sus corazones, con esa maldad? Porque él conocía todo lo que los hombres pensaban. Entonces, nos está diciendo, en primer término, las palabras. Las palabras producen desobediencia. No todas las palabras, pero la desobediencia en primera instancia, la rebelión, se formula por palabras, por pensamientos. En otro punto es la razón. ¿Por qué? Porque para seguir al Señor es importante dejar las razones de nuestro corazón. De hecho, la Biblia no lo dice, la Biblia nos refiere en varios momentos que hay que guardar nuestro corazón porque de nuestro corazón sale la vida, de nuestro corazón mana la vida, emana la vida, ¿sí? Viene la vida. Pero también nos dice que el corazón es engañoso más que otra cosa. Así que cuando tengamos una corazonada, debemos de filtrarla por la palabra de Dios, porque es muy probable que nuestro corazón nos engañe. Nuestras emociones, todas esas cosas que están dentro de nosotros, que podemos pensar que son buenas, pero que no necesariamente están alineadas a la voz de Dios. Entonces, debemos de cuidar esa razón que viene de nuestro corazón, que tiene más que ver con las emociones, o también en una razón lógica humana. ¿Por qué? Porque las razones lógicas humanas, los pensamientos que son extraídos de nuestra humanidad, no necesariamente están concordando con las escrituras, con la palabra de Dios, y Dios es el creador, es el autor de la vida. Muchas no van a concordar porque no lo reconocen en primera instancia a él como el creador, entonces no pueden tratar de tener, hay algunas filosofías humanas donde reconocen que hay una entidad superior, de que hay principios universales, pero muchos no pueden decirlo por su propia filosofía humana, no pueden decir, bueno, esto proviene de un Dios, esto proviene de un creador como tal. Sí saben que hay reglas universales, pero no se atreven a decirlo. Bueno, por la misma razón que no se atreven a decirlo, es que no pueden ser del todo compatibles con la filosofía que tenía Jesucristo, con la filosofía del reino, con los pensamientos que provienen de Dios. Entonces, esa razón no debemos tomarla como la base, sino eso debe de estar supeditado, debe de estar por abajo de la voluntad de Dios.
Y otra de las cosas que en donde se ven la manifestación de la rebelión es en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, aparte de nuestras emociones, en nuestro corazón, de nuestras palabras, nuestros pensamientos también son una forma donde se empiezan a generar todas aquellas cosas que están en contra de la autoridad. Entonces debemos tener cuidado con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos también tienen libertad. Nuestros pensamientos normalmente tampoco están regulados por nadie, mucho menos que las palabras. Todavía las palabras, como son hasta cierto punto públicas, podríamos refrenarnos nosotros mismos, pero nuestros pensamientos tienen total libertad de estar por nuestra cabeza. Entonces ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado para que nuestros pensamientos no se dirijan hacia un lugar que genere rebelión, sino nuestros pensamientos. La Biblia nos dice en Corintios que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y por eso está mencionando obediencia. ¿Por qué? Porque los pensamientos tienden a ir hacia la desobediencia, hacia un beneficio propio. Lo mismo pasó en el Edén cuando pecaron con el fruto prohibido. Lo mismo ha pasado a lo largo de la historia, donde nuestros pensamientos nos llevan hacia nuestros propios deseos, placeres o nuestras propias ideas. Entonces debemos de tener cuidado con esa parte. ¿Qué hacer en caso de obediencia y rebeldía? Tres cosas. Uno, mantener un espíritu de obediencia. Por sobre todas las cosas, buscar la obediencia, primeramente a Dios, y que vaya concordando en cada una de las cosas que hacemos en nuestro día a día, desde las cosas seculares o profesionales, nuestros negocios o trabajos o estudios, cualquiera que sean nuestras actividades principales, hasta nuestros deberes o nuestras responsabilidades en la iglesia, ya sea como congregantes, como servidores o como cualquier otra persona dentro de la organización de la iglesia. Mantener un espíritu de obediencia. Dos, practicar la obediencia. Una vez que tengamos claro quién es nuestra autoridad, someternos a su autoridad, someternos a las órdenes que ha dado. Si nos han dado órdenes que no hemos obedecido, bueno, necesitamos, este es el tiempo de acatarlas, este es el tiempo de ponerlo en orden. Para los que tienen problemas con Hacienda, es el tiempo de ponerlo en orden. Y para que esto pueda ser natural y nunca tener ese problema con la autoridad y entonces que sea un conflicto. Y tres, ejercer la autoridad delegada, porque a pesar de todas las cosas en donde nosotros tenemos autoridades a las cuales dirigirnos, en la congregación el pastor, podría ser un maestro, podría ser en lo secular, si tenemos un negocio, nuestros clientes, nuestros proveedores, que todos ellos representan una autoridad al gobierno junto con todas sus entidades. En lo secular, en las calles podemos ver a los policías, a los agentes de tránsito, a cualquier otro tipo de autoridad en la escuela, directores, profesores, etcétera. Todas las autoridades, aunque tenemos muchas autoridades por encima de nosotros, nosotros también necesitamos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado y en las cosas en las que Dios nos ha puesto a hacer, que eso tiene que ver con nuestro propósito, lo vamos a ver más adelante. Y no solamente es ejercer en el sentido de dar órdenes a alguien más, sino de hacer lo que nos corresponde. Con esto cumplimos un poco la parte de que, como decía el centurión, de que no solamente somos personas bajo autoridad y lo que decimos se cumple y lo que también nos dicen, también lo cumplimos. Eso sería el resumen de la clase 2, la de desobediencia y rebelión, y nos estamos viendo en la clase 3. Gracias.